El doctor Joe Watlinger fue sanado de una enfermedad incurable que le provocaba un dolor insoportable durante 24 horas al día. Cuando ignoró todo lo que sabía de sanidad, el milagro ocurrió. Hoy, en Es Sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? 5 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Doctor Joe, tú tienes estudios en medicina, tienes un título en química, hiciste una carrera en programación médica, tú también creías en el Mesías, pero no eras de los que oraban por las personas. No era así. Tú eras un profesional respetable. No harías algo parecido. Así que, ¿qué hiciste con la persona que tenía un problema en el hombro? Heidi, mi esposa, estaba en una tienda y empezó a conversar amablemente con un señor. Yo regresaba de atención a clientes y al llegar con ellos solo queríamos terminar e irnos, pero ahora sé que cuando alguien es inoportuno es exactamente cuando Dios trama algo. Él nos contó acerca de su profesión y demás. Yo esperé a que terminara. Lo vi y le dije, ¿podemos orar por ti? Dijo, claro, oren por mí. Entonces Heidi y yo le impusimos manos y oramos por protección y bendición sobre él. Familia y a su futuro. Nos dijo, oigan, me siento mucho mejor. Gracias. Entonces Heidi le dijo, ¿tienes algún dolor en tu cuerpo? Ahora él se veía robusto, con un cuerpo atlético, nada que indicara que tuviera algún dolor. Pero respondió sí. Dijo, me caí de un segundo piso sobre mi hombro izquierdo. Desde ese momento he tenido dolor y no puedo alzar mi brazo solo hasta este punto. ¿Podemos orar por ti? Claro. En el nombre de Jesús, le ordenamos al dolor que se vaya. Le dije, inténtalo ahora. Y levantó su brazo a unos 90 grados y dijo, oh, está mucho mejor. Dije, ¿eso es lo más alto? Respondió, sí. Dije, no es suficiente, vamos a orar otra vez. Oramos la misma oración de... nuevo y le dije... Tú no hablas como los doctores que yo conozco. Hicimos la misma oración, le pedí que lo intentara y lo levantó tanto que pudo apuntar su brazo hacia arriba. Con sorpresa en su mirada dijo, ¿qué hicieron? Y seguía alzando el brazo arriba, abajo, regocijándose en el Señor. Caminando al otro lado de la tienda y estaba una empleada. Le dije, cuéntale lo que pasó contigo. Y dijo, solo podía alzar un poco el brazo y el doctor Joe oró por mí. Bueno, dijo, señor Joe, porque no sabía que era doctor. Él oró por mí y ahora puedo hacer esto. Y salió de la tienda con gozo en la bendición y bondad de Dios. Pero tú no eras así. Así no era el doctor Joe en el 2004. Algo cambió tu vida que te llevó a ser quien eres hoy. ¿Qué pasó? Estaba programando, porque soy programador ahora. Estaba mal sentado en mi silla y me lastimé la espalda. Esto me causaba mucho dolor en la espalda. Me realizaron 2 diferentes cirugías en las que tuvieron que inyectarme la espalda. Y a causa de esa inyección tenía un dolor que era totalmente insoportable. La parte baja de mi cuerpo estaba en constante dolor. Una mujer que tenía el mismo diagnóstico que yo, aracnoiditis, dijo que era como deslizarse sobre una navaja con yodo. Así era el dolor. Entonces, si me dijeras en un nivel del 1 al 10, el 10 siendo el peor, ¿en qué número estabas? 15.
20. Estaba en cama todo el día. ¿Tiempo? Tomaba una almohada cuando más me dolía. Tomaba esa almohada, la ponía sobre mi rostro y gritaba. Me oían del otro lado de la casa. Así de malo era. Tenía que comer de pie, ni siquiera podía sentarme. Solo aguantaba unos momentos. Pasaba casi todo el tiempo en una cama de masaje boca abajo. Mi esposa me daba masajes ya que mis músculos estaban atrofiándose por estar en cama tanto tiempo. Y cuando finalmente te diagnosticaron, ¿cuál fue tu Se diagnóstico? llama aracnoiditis. No tiene cura y es muy dolorosa. Pero todas las cosas que usan para el dolor, para el cáncer, ¿eso no ayudó? No, me dieron todo tipo de medicinas que puedas imaginar. Medicinas para el cáncer, para problemas neurológicos. Me dieron el medicamento más fuerte contra el cáncer y nada funcionó. Incluso pusieron un dispositivo para estimular mi espalda y reducir el dolor. Tuve 3 cirugías para eso y aún así no funcionó. Y lo tuvieron que quitar. Pero tú estudiaste medicina. ¿Cómo es que llegaste a contemplar el suicidio? Cuando el dolor es tan fuerte, Sid. Bueno, cuando era joven yo no imaginaba cómo es que la gente cometía suicidio. La vida no es tan mala. Pero cuando el dolor es así de intenso, no podía ni hilar 3 palabras por el dolor. Entonces comenzaste a guardar pastillas para el dolor. Tú como doctor, sabías que si tomabas cierta dosis morirías. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, muchas personas dirían que fue por pensar en lo que Dios diría, pero a mí no me importaba lo que Dios pensara. Creí que me había abandonado. Pensé que ya no me amaba. Así que lo único que me llevó a no hacerlo fue pensar en mi esposa e hijos, que eran adolescentes en ese momento. Ellos me encontrarían muerto al día siguiente en cama y no quería hacerles eso, pero en verdad no quería hacerlo. El Dr. Joe, como acaban de oír, perdió toda esperanza, pero su esposa Heidi dijo: si tengo que cargarte en mis hombros y llevarte hasta la meta, te vamos a ver sanar. Ya. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien, entonces el Dr. Joe pierde toda esperanza. A su esposa, por cierto, él era la roca espiritual. Él era el gigante espiritual en casa, pero se encontraba impotente en su cama todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Heidi al respecto? Comenzó a darse cuenta de que yo no tenía fe. Mi fe se había ido por completo. Así que dijo, tenemos que desechar todo lo que sabemos de sanidad porque no está funcionando. Así que empezó a indagar en la palabra y a leer libros de los grandes ministros de sanidad del pasado como John G. Lake. Empezó a ver programas de personas que sanaban enfermos y descubrió lo que Dios dice de las enfermedades, dolencias y la sanidad. Una de las cosas que descubrió, porque nos decían, les falta fe, es que en eso estábamos mal. Nos decían, eres Job, serás un ejemplo para otros, o Dios te dio esto para que aprendas algo, y comentarios así. Ella dijo, no puede ser, porque cuando leyó la Escritura y leyó lo que Jesús hizo, Jesús sanó a toda persona que fue a él. Sanó a toda persona que Dios le envió. Y ellos ordenaban a los enfermos que sanaran. Así que ella notó esto y empezó a orar así. Ella hizo contacto con gente, contactó a John Hunter, quien es ahora mi mentora. Ha estado en el show varias ella veces. Es increíble, Heidi. Ella la contactó vía email y escribió, si pudieras orar por mi esposo, si pudieras llamarlo, sería estupendo. Bueno, un día de descanso, John llamó a la casa y antes de que pudiera decir, habla John Hunter, Heidi dijo, sé quién habla, y corrió a la habitación y dijo, John está al teléfono, está llamando John. Y John, no lo sabíamos, fue tocada por el Espíritu Santo cuando recibió ese correo. Tendrás que caminar con él paso a paso hasta su sanidad, pero ella oró por mí y dijo, ¿cómo te sientes? Y dije, no siento ninguna diferencia, no siento ninguna diferencia. Pues voy a orar de nuevo. Así que oró de nuevo, y no sentí diferencia. Ella dijo, voy a tener que consultar al Señor por esto. Pero quiero que vayas a una iglesia que en verdad crea en el poder sanador milagroso de Dios, que sí crea en la sanidad y sepa cómo orar. Así que me envió a una iglesia en Concord, y ese fue el comienzo de un viaje con personas que en verdad sabían orar, como Jesús oraba, como sus discípulos oraban.
Y ahí fue donde empezamos. A partir de ese momento nos tomó un año poder ordenar al dolor y enfermedad. En un principio no era yo, solo tenía fe en la fe de Heidi. Tenía fe en la fe de otros, pero de pronto mi fe comenzó a crecer. Cuando al ver que mejoraba y cuando me estancaba, el enemigo me decía, no vas a mejorar más. Yo decía, no, enemigo, sí voy a mejorar. Mi Dios no es un Dios de un 10% o de un 20%. Es un Dios de 100%. Así que le decía a mis piernas, les decía, en el nombre de Jesús, a todo el dolor tienes que irte, a toda inflamación, vete ya. Alíñense a la palabra de Dios. Y cuando volvía a estancarme, esto se repetía una y otra vez, hasta que fui sanado por completo. Había tantas cosas de las que tú tenías una idea errónea respecto a tu fe en la sanidad. Pero una de las cosas más fuertes que comentas es que orabas mal. Pero ahora das órdenes. Explica todo eso, por favor. Pues estudiamos acerca de Jesús, los discípulos y diáconos en la Biblia. Y hay 4 cosas que Jesús nos ordenó hacer: sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, expulsar demonios y limpiar a los leprosos. Decirle a la gente que el reino de los cielos está aquí. Ninguna de estas cosas las hace Jesús, ni los discípulos, ni los diáconos, nunca. Así es como oramos usualmente, ¿sí? Padre, sana a Sid de este dolor en el nombre de Jesús. Te pedimos que lo sanes. Ellos no hacían esto. Él nos dijo que ordenáramos así como Él, ordenar que el dolor y enfermedad se vayan en el nombre de Jesús. Él expulsó demonios al ordenarles. Jesús no usaba su propio nombre, claro. Los discípulos sí, los diáconos sí, pero al ordenarles, ellos se iban porque tenían la autoridad del Padre. Y tenemos el poder legal Es un poder de esa legal. autoridad. Exacto. Cuéntame de algún otro concepto errado que tenías entonces. Creo que un gran error que tuve fue el no ser capaz de sanar a los enfermos, ni resucitar muertos, ni echar fuera demonios, ni limpiar a leprosos en el nombre de Jesús. Pensaba que era para ciudadanos de clase alta en el reino, o que solo los líderes eran los que podían actuar. La Biblia no dice esto. Dice que ellos deben equiparnos para que nosotros ministremos. Esa verdad cambió mi vida, porque ahora es mi responsabilidad salir en el poder y autoridad que Jesús nos dio, hacer el bien y deshacer las obras del diablo. Dime de tu primer milagro, aquel donde recuerdes haber orado y hayas visto sanar. Fue maravilloso, Sid. Estábamos en un retiro de varones de nuestra iglesia, en las montañas, y esto fue mucho antes de que empezara a orar así. Había un hombre ahí, el pastor nos dijo que oráramos unos por otros, que el manto de Dios estuviera sobre nosotros, así que estábamos en un granero con techo de lámina. Y entonces le dije a ese hombre, voy a orar. Yo no lo conocía muy bien. Le dije, ¿qué necesitas? Dijo, cuando yo era militar, dijo, yo estaba buceando. Nadé muy profundo y mi tímpano se reventó. Literalmente se reventó. Así que dijo, desde ese día no puedo oír. Tengo dolor y un zumbido en este oído. Desde entonces creo que habían pasado 20 años. Así que le dije, ¿me dejarías orar? Puse mi mano en su corazón. Comencé a orar y en cuanto lo toqué, vino la lluvia. Sonaba como una cacofonía de sonido. Es un sonido increíble. Era difícil oír lo que sucedía. Oré contra aquello y lo ordené al oído en el nombre de Jesús. Pude ver que la estructura de los oídos se formaban en el nombre de Jesús. Así que, cuando acabé y dije amén, la lluvia paró y un silencio se formó. Lo miré y dije, él no hablaba. Dije, ¿qué pasó? Él dijo, el dolor y el zumbido se fueron. Pero lo que Dios hizo en mi corazón fue mucho mayor que eso. Había pasado por algo en su época de militar y eso lo hacía sentir muy mal. Él no sabía que aún se sentía así y Dios se lo quitó en ese momento. Hagamos esto. Quiero que el Dr. Joe ore por aquellos que han perdido esperanza, por su dolor y por milagros de toda clase. Será al regreso. No se vayan. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Dios comenzó a sanarte gradualmente.
Fue un proceso. Muchas personas no entienden, piensan, yo soy de la generación de McDonald's, cuando oro quiero todo al instante. ¿Qué aprendiste de eso? Muchas personas renuncian antes de ser sanados. Eso es porque piensan que los milagros siempre son instantáneos, y eso no es verdad. Eso fue algo que tuve que aprender, que debía continuar, porque finalmente entendí que la sanidad es mía por el pacto. Lo que Jesús hizo en la cruz pagó mi sanidad también. Y no fue solo sanidad física, no solo se sana físicamente. Es como la palabra sozo, que significa sanidad de todo tipo, bienestar total en toda parte de la vida. Cuando finalmente lo entendí, pude tener la firmeza para buscar mi sanidad total. Cuéntame de aquel dedo pequeño de tu pie. El doctor dijo, eso nunca va a sanar. Siempre estará así. Tenía dolor punzante de un lado. Todo tu cuerpo había sanado, excepto tu dedo del el pie. del dedo del pie. Y no Iba le y dijiste, regresaba. ¡hey, me conformo con esto! Sí, yo no me iba a conformar. No lo haría ni por un 99.99% de sanidad. Así que el Señor me hizo cuestionar al doctor, que también era creyente. Me dijo, dile que deshaga la maldición que puso en ti. Así que un día me llamó y le dije, doctor, me dijo que el dolor nunca se iría. Le pido que al menos me diga que es posible que se vaya. Y dijo, sí, es posible que se vaya. Y el dolor se fue. Oye, doctor, ¿me estás diciendo que alguien impuso alguna maldición en ti, sobre ti, y que esa maldición tuvo que revertirse para que pudieras manifestar tu sanidad? ¿Estoy en mi oyendo caso, bien? Eso fue lo que pasó, hasta que el doctor, este hombre, que era creyente, porque un creyente puede maldecir, así como bendecir. Lo hacemos siempre, Sid, y las palabras se vuelven realidad. Es solo por la gracia de Dios que mucho de lo que hablamos no pasa. Hay que cuidar lo que decimos. Si hablamos la palabra de Dios, si hablamos sus verdades, lo sobrenatural pasará. Quiero que ores por quienes no tienen esperanza, así como tú. Yo quiero que pidas por quienes tengan un dolor devastador, así como tú. Yo quiero que ores por quienes quieran suicidarse, como lo querías tú. Y quiero que pidas por esos que crean que se necesita ser alguien especial. Tú eres un hombre normal. Sí, diario voy a mi trabajo como lo hace todo el mundo. Tengo una familia como los demás. No soy cabeza de una iglesia, ni soy evangelista ni misionero. Soy la iglesia. Soy un ejemplo de la iglesia, de cómo es que Dios quiere que seamos todos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que deshagas las mentiras del enemigo, que estas personas han aprendido, por las que están en dolor, enfermedad y que no pueden mejorar. Yo te pido, Dios, que hables tu verdad por el poder del Espíritu Santo ahora. Dales la esperanza que les falta, que lo que han oído de mí les dé una esperanza para poder sanar y continúen orando y ordenando para que se vaya la enfermedad. Que si han perdido la fe, encuentren a gente que sí la tiene, oren por ellos y continúen haciéndolo hasta ver su sanidad. Dios, pido por aquellos ahora que han pensado en suicidarse, que creen que los abandonaste, que creen que no los ves, porque tú los amas, son tus favoritos y somos uno. Así que Dios, creo que tú quieres que ellos entiendan que el enemigo ha querido perpetrar esto en su contra y que no ganará. Necesitan buscarte y decir, Padre, muéstrame cuánto me amas, y que los envuelvas con el poder del Espíritu de Dios y la verdad. Deben saber que les amas tanto, que diste la vida de tu Hijo unigénito solo por ellos. No solo son parte de una iglesia,
Son individuos, hijos e hijas de Dios, que amas y tienes un destino increíble para sus vidas. El enemigo lo sabe y quiere cautivarlos. Estoy hablando en el nombre de Jesús y quebranto esa atadura. Dales libertad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que puedan levantarse y ser la iglesia que Jesús quiere, que surja y que pelee en contra del enemigo, sanen a los enfermos, resuciten muertos, expulsen demonios y limpien leprosos, hasta que muchos vean que el reino de Dios está aquí. Gracias, Jesús. Repite esta oración conmigo y sé tan sincero como puedas. Dila en voz alta. Querido Dios, soy un pecador. Soy un pecador. Y pido tu perdón. Yo creo que la sangre de Cristo limpia todos mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven a vivir en mi corazón. Quiero conocerte de una forma real. Amén. Amén. Significa así sea. Está hecho.